que tienen que ver con los razonamientos. Decíamos que un razonamiento, un argumento, está compuesto de juicios. Es una relación de juicios, pero es una relación muy particular porque dos de los juicios ocupan el lugar de las premisas y uno de ellos tiene la función de conclusión. Es decir, que se supone que se deriva, se desprende de las premisas la conclusión correspondiente. Decíamos que un razonamiento no puede ser falso y tampoco verdadero. Un razonamiento es válido o es inválido. Es correcto o incorrecto. Y decíamos que los razonamientos también se pueden dividir en razonamientos de carácter deductivo y razonamientos de carácter inductivo. Y definíamos desde el punto de vista de la lógica la deducción como aquel tipo de razonamientos en los cuales si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será necesariamente. Es Buenas decir, noches, Lick. hola, sí, perdón. Es decir, que hay una relación muy estrecha entre la verdad de las premisas y la verdad de las conclusiones, ¿verdad? Ahora, los razonamientos inductivos son de otro carácter. En ellos no hay una relación entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión. Entonces, definíamos también desde el punto de vista de la lógica la inducción como aquellos razonamientos en los cuales, si las premisas son verdaderas, la conclusión será probablemente verdadera. Es decir, no hay en realidad una auténtica relación entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión. Solo es una relación probable y nada más. Bueno, quedamos de empezar a abordar el día de hoy un tipo de razonamientos que son bastante comunes y a los que les damos el nombre de falacias. Hay falacias formales y hay falacias no formales. Y las llamadas falacias no formales, pues son un tipo, digamos, de razonamiento en los cuales se intenta imponer un juicio como verdadero, pero careciendo de un fundamento lógico. Entonces, las falacias, por favor, no son mentiras, no son falsedades como regularmente se emplea la palabra, sino que son razonamientos. Únicamente que son razonamientos obviamente inválidos, porque la conclusión o el juicio, digamos, que se pretende que se acepte, no tiene realmente una base, no tiene un fundamento de carácter lógico, sino que en las falacias se apela más bien a lo psicológico, a lo emocional, ¿verdad? O a veces también a ciertos trucos de carácter gramatical. Esto en función de que el lenguaje eh, pues a veces resulta ambiguo, es decir, como que no es muy claro el significado que le estamos dando a los términos, a las palabras, y entonces se puede producir un doble sentido, ¿verdad? Que yo esté entendiendo esa palabra de una manera y que mi interlocutor esté entendiendo la misma palabra, solo que de otro modo, ¿verdad? Esto se debe a que precisamente los términos
Las palabras, pues muchas de ellas tienen un carácter equívoco, ¿sí? Ahora, hay que decir una cosa en relación con la palabra equívoco. Solemos utilizarla pésimamente, pero malamente, como sinónimo de equivocación, y no es así. Cuando decimos que un término es equívoco, lo que queremos decir es que no tiene un solo significado, tiene más de un significado. Sí, equívoco viene de varias voces, sí, varias voces. Entonces, hay términos que son unívocos, que tienen un solo y único significado. Pero hay términos que son de carácter equívoco, es decir, tienen más de un significado. A veces el significado depende del contexto, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra camino, pues puede ser un sustantivo si yo le agrego un artículo, el artículo el, ¿verdad? El camino, es decir, estoy hablando de un lugar donde transitar, donde caminar. Pero si yo le agrego un pronombre personal como el pronombre yo, la palabra camino ya no significa sendero, sino se convierte en un verbo. Yo camino. Entonces, yo camino el camino, pues nos da una clara, digamos, referencia de la equivocidad del término camino, es decir, tiene más de un significado. Y entonces a veces las falacias también se cometen recurriendo a esta clase, digamos, de trucos, llamémosles así, de carácter eminentemente gramatical. Pero lo que realmente debe quedar en claro es que las falacias son argumentos que carecen de base lógica. Se espera que la persona acepte la conclusión porque estamos tocando ciertas fibras emocionales, psicológicas, pero no porque haya, digamos, una verdadera demostración de que aquello se desprende, se fundamenta, digamos, en un proceso de carácter lógico. Y las falacias no formales se suelen dividir en falacias no formales de atingencia. A veces se usa la palabra atinencia, que es exactamente lo mismo, y las falacias no formales de ambigüedad. Eh, entonces, la palabra atingencia o atinencia significa conexión, ¿sí? Atingencia o atinencia significa conexión. Significa que hay una relación entre dos o más circunstancias, cosas, objetos, personas, o dicho de otro modo, que hay una correspondencia entre esto y lo de más allá. Eso significa la palabra atingencia, ¿verdad? Yo podría decir, por ejemplo, para que quede claro el significado de la palabra atingencia o atinencia, podría decir, hay una verdadera atingencia entre la llegada de ese hombre y el desaparecimiento de mi teléfono celular, ¿verdad? Si lo que estoy diciendo con la palabra atingencia es que hay una conexión, hay una relación, hay una correspondencia entre la llegada de esa persona y el desaparecimiento del teléfono celular. Entonces, las falacias no formales de atingencia, eh, lo que realmente tienen es una conexión y una relación entre cuestiones emocionales, cuestiones puramente psicológicas y la conclusión que se está proponiendo. Pero de nuevo, no hay en realidad una conexión de carácter lógico, ¿verdad? Entonces ahí está claro, la conexión no es lógica, sino que es de carácter emocional, de carácter psicológico, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy
por ocuparnos de las falacias no formales de atingencia. Y tenemos algún ejemplo aquí antes de entrar estrictamente a las falacias con sus nombres y su clasificación. Veamos el siguiente ejemplo de cómo hay una conexión, pero que no es lógica aquí. El agua es indispensable para todo ser humano. Por lo tanto, debe ser económicamente factible el que todo habitante de la ciudad tenga agua potable en su casa. Esta conclusión, ¿verdad?, de que debe ser económicamente posible proveer de agua potable a cada persona en la ciudad no se desprende de la premisa correspondiente, ¿verdad? Aquí la premisa realmente se refiere al carácter indispensable, lo bueno, digamos, que resulta el tener agua, pues nadie duda que es una cosa buena tener agua potable en casa. Nadie duda, digamos, de la necesidad también que constituye este líquido vital, ¿verdad? Pero de que sea importante, de que sea bueno, de que sea necesario tener agua, de ahí no se desprende, no se justifica que sea económicamente posible el proyecto. Aquí, en lugar de decir esas cosas, debieron haberse dado razones, digamos, de carácter dinerario, precios, presupuesto, en fin, para que la conclusión pudiera tener, digamos, algún peso y algún fundamento. Pero eso es lo que no se hace en este ejemplo. De modo pues que se apela aquí, se hace un llamado más bien, ¿verdad?, a lo bueno y lo necesario que es el agua, pero no se da una fundamentación de carácter lógico para justificar que es económicamente posible llevar agua potable a todos los habitantes de la ciudad. Tenemos otro ejemplo aquí. Este dice, todos sabemos que la religión ayuda a la gente a superar vicios que inciden en sus condiciones de vida. Hay muchos testimonios al respecto. De modo que para que el país supere la pobreza, es necesario que la población se vuelva religiosa. Es decir, aquí tampoco la conclusión se deriva definitivamente de las premisas. Sí, ciertamente la religión ha ayudado a muchos a superar gastos innecesarios, ¿verdad? Gente que antes gastaba probablemente en el alcohol, en cigarrillo, en fin, y tantas cosas, pues una vez que han tenido, digamos, una experiencia religiosa, pues han dejado de gastar en esos vicios, llamémosles, y por lo tanto, digamos, sus condiciones de vida se han visto mejoradas. Pero venir a decir entonces que para que se supere realmente la pobreza en el país es necesario, digamos, que la población entera tenga una experiencia religiosa, pues es algo definitivamente que no se deriva, digamos, de lo anterior. De nuevo, aquí debieron haberse dado otra clase de argumentos, pues, ¿verdad? Y no apelar, digamos, no hacer un llamado a la experiencia, digamos, que algunas personas han tenido con la religión, ¿verdad? Tal vez se debió haber hablado aquí de condiciones que mejoren los negocios, que generen empleo, en fin, etcétera, ¿verdad? Entonces, de nuevo, estamos aquí ante una falacia, porque la conclusión no
se desprende lógicamente de las premisas correspondientes. Bueno, entremos ahora a la clasificación tradicional, digamos, de las falacias. La lista realmente no es completa, ¿verdad? Estamos hablando aquí de las falacias que se reconocen más comúnmente, ¿verdad? Porque como decíamos la vez anterior y lo vuelvo a repetir en estos momentos, no hay una lista completa de los errores que los seres humanos podemos cometer a la hora de argumentar, ¿verdad? A la hora de presentar razonamientos, de pretender que los demás acepten alguna conclusión, digamos, de nuestra parte. No hay una lista de todos esos errores. Sería prácticamente imposible, pero las falacias, digamos, más comunes regularmente tienen un nombre, un título en latín, ¿verdad? En latín. Y entonces, dentro de las más comunes que cualquier buen texto de lógica registra, señala, bueno, tenemos en primer lugar el argumentum ad hominem, ¿verdad? Literalmente, esto significa el argumento en contra del hombre, ¿verdad? Recordando que hombre es un genérico aquí, ¿verdad? Si no tiene nada que ver con el sexo, es un genérico que abarca a todos los seres humanos. Entonces, el argumento en contra del hombre o en contra de la persona, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta falacia, en lugar de refutar lógicamente lo que el otro está diciendo, esa refutación lógica se cambia, se sustituye por el insulto incluso, ¿no? O por la calumnia también. A veces ese insulto, a veces esa calumnia está dirigida hacia la persona, estrictamente hablando, o está dirigida hacia alguna de las circunstancias en las cuales la persona se encuentra, ¿verdad? Por eso es que a veces, digamos, se divide, algunos libros, digamos, de lógica dividen el argumentum ad hominem en dos. El directo contra el individuo y el circunstancial, ¿verdad? Porque como dije, puede ser un ataque directo a la persona, un insulto hacia la persona o hacia alguna situación, alguna circunstancia en la cual se encuentra, digamos, que es propia, digamos, de su vida. Entonces, ejemplificando los argumentos ad hominem contra la persona, tenemos aquí este. La propuesta del aumento salarial hecha por el diputado ha de rechazarse, porque lo que él desea es atraer votos para sí mismo en las próximas elecciones. Entonces, démonos cuenta de cómo realmente se deja a un lado la argumentación lógica respecto al aumento salarial para señalar, digamos, una especie de calumnia aquí en contra del diputado que ha propuesto, digamos, esto, ¿no? Entonces, no se dice que eso no es aceptable, que no se puede por estas y estas razones, sino simplemente hay que rechazar esa propuesta porque lo que él quiere es ganar votos para sí mismo en las próximas elecciones. Entonces aquí se ha perdido rotundamente el objetivo argumentativo, ¿verdad? Y debemos definitivamente evitar caer en esta clase de falacias porque es muy fácil caer en ellas. Recordemos que siempre estamos argumentando. Sí, prácticamente desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, estamos constantemente argumentando, presentando argumentos, ¿verdad? Sí, entre los esposos hay mucha argumentación de los padres a los hijos, entre los hermanos,
con el jefe, con los compañeros de trabajo, con el de la gasolinera, con la señora del mercado. Es decir, estamos constante y permanentemente argumentando. Y entonces la lógica nos enseña, gracias, digamos, a la identificación de esos argumentos falaces, a no caer en ellos, a identificarlos para no ser entrampados tampoco, ¿verdad? Entonces, el diputado podría realmente responder, mire, usted no ha demostrado que lo que yo estoy proponiendo no es posible, simplemente me está atacando a mí, ¿verdad? Y eso es lo que realmente está ocurriendo con este ejemplo de la falacia ad hominem, ¿no? Pero tenemos por aquí otro ejemplo que vamos a considerar. Quienes proponen cambios a la Declaración de Derechos Humanos no saben de lo que están hablando. No son más que un grupo de soñadores que creen que pueden cambiar el mundo, ignorando que los seres humanos no somos iguales. Bueno, aparentemente este es un argumento contundente, muy fuerte, pero la verdad es que carece de importancia lógica, porque lo que debe hacerse es demostrar que los cambios que se están proponiendo a la Declaración de los Derechos Humanos son improcedentes por esta razón, por este motivo, porque generarán estas consecuencias, en fin, etcétera. Pero no se hace eso. Simplemente se ataca a las personas que están proponiendo estos cambios, señalándolos primero de ignorantes, ¿verdad? Que no saben de qué están hablando. Segundo, de ser soñadores. Esta gente es fantasiosa, ¿verdad? Ustedes son un montón de fantasiosos que creen que están aquí para cambiar el mundo y otra vez se insiste en su ignorancia, ¿verdad? Son ignorantes de que los seres humanos no somos iguales. Entonces aquí, pues hay una serie de ataques, de calumnias, de incluso insultos en contra de las personas y se ha dejado realmente a un lado, ¿verdad? El proceso argumentativo. Esto es definitivamente muy importante. Sigo insistiendo en ello, no solo para que nosotros no caigamos en esa trampa, sino también para que no nos hagan caer en esa trampa, ¿verdad? Bueno, el argumentum ad hominem. Ahora, tenemos otro ejemplo, todavía más, para que esto quede bien firme allí. Los sacerdotes católicos no pueden hablar de la educación infantil, pues no son padres de familia. De nuevo aquí, lo que se está atacando es una situación, una circunstancia, digamos, de la persona, el hecho de ser un sacerdote católico. Y entonces se rechaza, digamos, la posibilidad de que puedan hablar sobre la educación infantil, sencillamente por eso, ¿verdad? Entonces lo que hay aquí realmente es un rechazo. Hay un rechazo dada la condición digamos, del sacerdote católico como no padre de familia, pero no hay un argumento, digamos, verdaderamente lógico, no hay fundamentos, no hay bases de carácter lógico, sino más bien un ataque a la situación y a la circunstancia, en este caso, de ser un sacerdote católico y no un padre de familia, ¿verdad? Bueno, y todavía tenemos otro, por si hace falta, ¿verdad? Cómpreme esta Biblia. Usted como cristiano no debería de rechazar la palabra de Dios. Bueno, aquí le están tocando las fibras, digamos, más sensibles como creyente, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, el hecho de que se nos pida
que efectuemos la compra, digamos, de la Biblia, no tiene realmente un fundamento de carácter lógico, sino que se está apelando a nuestra condición de cristianos. Pues por supuesto, como cristiano se puede apreciar la palabra de Dios, pero eso no es suficiente para que yo incurra en un gasto, ¿verdad? Es decir, aquí lo que se debe hacer realmente es recurrir a verdaderas razones, ¿verdad? Es decir, cómpreme esta Biblia. Una razón podría ser porque está en oferta el día de hoy, ¿verdad? O porque al comprarla, pues usted va a ser convertido, digamos, en miembro de un club de lectores, es decir, proveerle razones, digamos, a la persona para que efectúe realmente ese gasto en vez de apelar a su condición de cristiano, ¿verdad? Entonces, las falacias, argumentum ad hominem. Ok, otro que también es bastante común es el argumentum ad ignorantiam. El argumento de ignorancia o por ignorancia. Bueno, ¿en qué consiste realmente este argumento falaz? Consiste en que por el hecho de que no sabemos o no se sabe que algo es falso, entonces se toma como verdadero. ¿Eh? Si yo no sé que aquello es falso, entonces debe ser verdadero. ¿Eh? Pero también ocurre al revés. El hecho de que no sepamos que algo es verdadero, entonces se toma como falso. ¿Verdad? Es decir, en realidad, lo que ocurre, digamos, con el argumentum ad ignorantiam es que estamos hablando de lo que no sabemos. Eso en una sola palabra. Estamos metiéndonos a hablar cosas sin conocimiento de causa, como decimos común y corrientemente, sin tener, digamos, las noticias más importantes, digamos, sobre el asunto, y nos ponemos simple y sencillamente en el bla, 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 sin tener un verdadero entendimiento, digamos, de la cosa. Un ejemplo, digamos, en ese sentido, bastante común, ¿verdad? Es los fantasmas existen porque nadie ha demostrado lo contrario. ¿Verdad? Sí, entonces, si no se ha demostrado que los fantasmas son inexistentes, entonces deben existir. ¿Verdad? No. Si nuestra ignorancia de su no existencia no es base para proponer su existencia. Es decir, aquí el fundamento y la base es completamente falsa. Estamos en un terreno de arenas movedizas, para decirlo en otras palabras. Ahora veamos otros ejemplos al respecto de la falacia argumentum ad ignorantiam. La idea de que el universo es curvo, propia de la teoría de la relatividad, no ha podido ser demostrada. Así que tiene que ser falsa. Entonces, aquí pues definitivamente el hecho de que no haya una auténtica y genuina y rotunda, digamos, demostración sobre lo curvo del universo, entonces lleva a la conclusión de que esa idea tiene que ser necesariamente falsa. Bueno, aquí definitivamente estamos ante una aseveración, digamos, ante un juicio que necesitaría definitivamente
ser demostrado en algún momento, ¿verdad? Pero no caer en la falacia de ignorantiam es otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Y podríamos recurrir a otro ejemplo aquí, que es el siguiente: la teoría euclidiana de las paralelas siempre se ha considerado verdadera, ¿verdad? De modo que no puede ser falsa, ¿verdad? Si aquí de lo que estamos hablando es del principio de Euclides, quien afirmó que dos líneas paralelas no llegan jamás a tocarse, a juntarse, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esto está pendiente, digamos, de ser también acreditado o demostrado, pero el hecho, digamos, de que no se haya podido hacer eso hasta este momento, no da pie para afirmar su falsedad, ¿verdad? De modo que tanto el aspecto curvo, digamos, del universo como la teoría euclidiana de las paralelas, pues es algo que no nos conduce, digamos, a afirmar ni su verdad ni su falsedad, ¿verdad? Es decir, ahí lo que hay realmente es estar pendientes, ¿sí? De una probable o posible comprobación en el futuro, ¿verdad? Entonces, lo que aprendemos, digamos, aquí de la falacia ad ignorantiam, ese recurso a lo que ignoramos, es que no hay que emitir juicios si no sabemos de lo que hablamos, porque no es realmente posible juzgar lo que desconocemos, ¿verdad? Este es un asunto realmente muy, muy, muy importante, no solo en la vida, sino también en el futuro ejercicio de la profesión de abogado, ¿verdad? Es decir, estas falacias deben definitivamente evitarse. Es decir, el papel del abogado, pues, es argumentar, permanentemente argumentar, ¿verdad? Y al plantear una petición, al rechazar presentar un recurso, al estar en contra, digamos, de una resolución de un tribunal, ¿qué es lo que se hace? Pues argumentar, presentar argumentos, pues, ¿verdad? Y no se puede realmente ser exitoso si somos falaces, ¿verdad? Es decir, evitar entonces las falacias, tanto ad hominem como ad ignorantiam, es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, no hay que emitir juicios, ¿verdad? Basándonos en la ignorancia, porque la ignorancia no es buena base para ninguna conclusión. Ahora, hay que notar una cosa. Hay una excepción aquí a nivel jurídico, que en realidad parecería que es una falacia ad ignorantiam, pero en realidad no lo es. Y es el principio de inocencia. Ustedes, como saben, ese principio dice que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Entonces, claro, alguien podría decir, bueno, esta es una falacia de, puesto que no se ha probado su culpabilidad, entonces es inocente, ¿sí? Esa sería, digamos, una formulación de carácter falaz, pero no estamos aquí ante una falacia, ¿verdad? Si este es un principio realmente jurídico fundamental, ¿verdad? Porque quien tiene que presentar las pruebas es el acusador, ¿verdad? Es quien acusa, el que debe llevar las evidencias, debe demostrar que la persona que ha sido capturada y que está siendo juzgada, pues fue la responsable del hecho, ¿verdad? Y sus consecuencias. De eso se trata acá. Y entonces estamos definitivamente ante algo que parece una falacia de ignorancia, pero que en realidad no lo es, porque aquí lo que se está requiriendo son pruebas, son demostraciones, ¿verdad?
Y como digo, es afortunado que sea el acusador el que esté en la obligación de presentar las pruebas y las evidencias, ¿verdad? Sería verdaderamente un desastre si uno tuviera que demostrar su inocencia, porque eso sería y es realmente algo verdaderamente imposible, pues, ¿verdad? Y mucha gente estaría en el bote, como decimos común y corrientemente, por cualquier cosa que se le ocurra a cualquiera. Entonces, afortunadamente, el principio de inocencia que declara pues a la persona no culpable hasta que se demuestre que sí lo es, pues definitivamente es un principio jurídico que mantiene de alguna manera la vida en sociedad, pues en un relativo equilibrio y una relativa armonía. Bueno, mencionemos aquí un tercer tipo de falacias, el argumentum ad misericordiam o el llamado a la piedad, ¿verdad? A la piedad. La palabra misericordia significa literalmente lo que siente el corazón por la miseria. Eso es lo que significa la palabra misericordia, lo que siente el corazón por la miseria. Y entonces acá lo que se hace, digamos, para que alguien acepte un juicio como verdadero, como conclusión, bueno, es apelar a los sentimientos, ¿verdad? Apelar a los sentimientos, a lo más noble, a veces decimos así, a lo más noble de la persona para imponer una conclusión, ¿verdad? Pues no aceptarla parecería o sería hasta cierto punto una crueldad, un sinónimo de mala gente, de mala persona, de ser pura lata, como decimos común y corrientemente, ¿verdad? Y entonces este argumento ad misericordia me es bastante común, ¿verdad? Pero la verdad es que la lógica no está demandando persuasiones, ¿verdad? Que se me persuada a mí tocando mis sentimientos. Eso no es, eso no es la lógica. La lógica lo que demanda son demostraciones, ¿verdad? Son demostraciones, demanda razones, premisas, digamos, de dónde la conclusión realmente se desprenda y uno se vea obligado a aceptarla. Pero acá, en el argumento ad misericordiam, no hay nada de eso. Hay simplemente un tocar las fibras más sensibles, digamos, los sentimientos, la nobleza de la persona para que acepte el juicio, ¿verdad? Porque parecería que si no, pues va a ser cruel, va a ser, bueno, inhumano, en fin, etcétera. ¿Verdad? Tomemos como ejemplo los siguientes. Las pruebas de la existencia de Dios de Tomás de Aquino son ciertas, pues fue un varón de Dios que sufrió mucho por su fe. Bueno, sí, está bien, ¿verdad? Tomás pudo haber sufrido mucho por su fe como cristiano, pudo haber padecido dolores, en fin, etcétera, enclaustramientos, etcétera. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con que las pruebas presentadas por él respecto a la existencia de Dios se tengan que aceptar, se tengan que ver como válidas, como ciertas o como verdaderas, ¿verdad? Es decir, entonces estamos apelando aquí más bien a nuestros sentimientos, a lo que sentimos hacia alguien, digamos, que sufrió mucho por su fe. Entonces, de los sentimientos a aceptar la conclusión de que sus pruebas de la existencia de Dios son ciertas, hay una distancia verdaderamente enorme, ¿verdad? Veamos otros ejemplitos acá. El estudiante buen día merece una mejor calificación en el examen. Tome en cuenta que vive lejos, perdió su empleo la semana pasada,
le cuesta leer sin sus anteojos que le robaron ayer. Y es un excelente compañero. Bueno, de nuevo, aquí, digamos, el que tenga que incrementarse la calificación del estudiante, pues no presenta razones, no presenta, digamos, argumentos o juicios que sean verdaderos, sino que se apela de nuevo a los sentimientos, ¿verdad? Aquí lo que debió haberse dicho fue algo distinto, ¿verdad? El estudiante, buen día, merece una mejor calificación en el examen porque cometimos un error al hacer la sumatoria de las respuestas que él dio, ¿verdad? Entonces, claro, si se cometió un error y se le puso 20 y tiene 25, pues hombre, ¿qué se va a hacer? Sino mejorar la calificación del estudiante, ¿verdad? O merece una mejor calificación este estudiante en su examen porque las instrucciones que nosotros pusimos, pues lo confundieron, ¿sí? Entonces ya aclarando eso, pues podemos llegar a la conclusión de que una de las respuestas que tomamos como mala estaba buena, ¿sí? Y entonces obviamente pues habrá que mejorar la calificación del estudiante, pero venir a decirnos que le cuesta llegar a la U y que se quedó sin chance y que encima no mira bien y es un buen compañero, pues nada que ver, absolutamente nada que ver. Entonces no es más que una falacia ad misericordiam, una apelación, digamos, a los sentimientos, ¿no? O el siguiente ejemplo. Espero que acepte mi trabajo escrito porque mi padre se enfermó, mi hermano se quebró la pierna y yo me quedé solo porque mi mujer se fue con otro. Entonces, bueno, eh, otra vez, si no tenemos por qué aceptar esta conclusión de aceptar un trabajo escrito, un ensayo escrito, en fin, etcétera, por la enfermedad de alguien o por la quebradura que alguien sufrió en una extremidad o porque le hayan puesto los cuernos, pues, es decir, no hay realmente argumentos lógicos acá, sino más bien una llamada a los aspectos puramente sentimentales, pues, ¿verdad? ¿Cómo se hubiera argumentado bien aquí? Bueno, espero que acepte mi trabajo escrito porque estamos todavía dentro de las fechas, ¿verdad? Establecidas para que usted lo reciba. Bueno, entonces no hay para dónde, pues, a ver, y asunto arreglado, ¿verdad? Entonces estas falacias son muy comunes entre los estudiantes, ¿verdad? Y en otros ámbitos definitivamente también, ¿verdad? Tal vez, tal vez el caso extremo, digamos, de la falacia de apelación a los sentimientos sea lo que un abogado defensor le dijo al tribunal cuando ya no tenía, digamos, nada más que alegar, más que argumentar, más que decir, porque estaban condenando a su cliente, precisamente porque su cliente había matado a sus padres a machetazos. Entonces el abogado le dijo al tribunal, yo espero que no condenen a mi cliente porque tomen en cuenta que es un pobre huérfanito. Es realmente un extremo, digamos, de este argumento falaz.